Bueno, buenas tardes. Pues vamos a empezar, somos muy pocos comparativamente a las demás sesiones, ya es tarde. Sin embargo, vamos a dar a que se lleve a cabo esta sesión, la 149 de este seminario. A pesar de que seamos pocos, entendemos que lo que está ocurriendo es que en principio creo que mucha gente ni siquiera se animó a venir pensando que iba a haber paro en la universidad, lo cual no es así. Y por otro lado, pues no está fácil llegar hasta aquí en auto y demás, pero bueno, aún así, como decíamos la maestra y yo, pues por respeto a ustedes, aunque seamos pocos, pues se va a impartir la plática. Y también platicaba con la maestra que es de tal importancia el tema que va a desarrollar que consideramos que vale la pena que en algún momento el año que entra lo repitamos, con el propósito de que mayor cantidad de gente tenga la oportunidad de escucharla. Bien, como dice la diapositiva, el tema es contaminación atmosférica y salud humana. La maestra Ana Rosa Moreno ha trabajado desde hace, no voy a decir que muchos años, pero porque sí lo son, pero bueno, toda su vida profesional se ha dedicado justamente a la salud ambiental y relacionado desde luego con la salud. La parte ambiental relacionada con la salud humana. Ella tiene una enorme experiencia en el área. Ella es profesora de carrera de tiempo completo de aquí de la Facultad de Medicina y ella tiene la maestría en Ecología Humana y Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas. E incluso yo le pediría a ella ahorita, en cuanto empiece, que nos dé mayores detalles con lo que ha trabajado en relación a nivel internacional en cuanto a salud ambiental. ¿Sí? No tengo tu currículum, entonces si me hace el favor, pues para que tengamos una idea más clara de quién es la persona que va a hacer la presentación. Pues Ana Rosa, bienvenida, gracias. Buenas tardes, agradezco al doctor Nava la invitación de estar esta tarde con ustedes y agradezco de manera importante su presencia. Bueno, como él dice, yo soy bióloga de profesión, sin embargo toda la vida he trabajado en las cuestiones de salud ambiental. Mi experiencia es a nivel de gobierno federal, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Perinatología, en el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, esto en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, siempre relacionado con cuestiones de salud ambiental. Y aproximadamente en la década de los fines de los 80 comencé a trabajar en la Organización Panamericana de la Salud, al principio bajo contratos específicos, después empecé a formar parte del staff nacional y trabajaba en el Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud, que era un centro colaborador de la OPS en el cual trabajábamos cuestiones de salud ambiental en toda la región de América Latina y el Caribe. Estuve también comisionada 3 meses trabajando en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra en cuestiones de género y salud ambiental. Posteriormente he trabajado en proyectos con el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde 1994 formo parte del panel intergubernamental de cambio climático y salud humana. Este es un panel de Naciones Unidas en el cual cada 5 o 6 años se elaboran informes que son los que dan toda la política pública y las evaluaciones de lo que pasa con el cambio climático a diferentes niveles. En lo personal me ha tocado trabajar en el grupo que se enfoca en cuestiones de vulnerabilidad, adaptación al cambio climático. En la parte de salud humana, en específico en la región de América Latina. Esta organización en 2007 recibió el Premio Nobel de la Paz junto con el señor Al Gore
por el trabajo que se ha hecho en difundir este tema a nivel internacional y lo que esto representa como una forma de abordaje y de compromiso a nivel de los gobiernos y a nivel de la sociedad y de las empresas en el tema. Desde hace 8 años formo parte del Departamento de Salud Pública y pues estoy muy contenta de estar esta tarde con ustedes. Afortunadamente desde hace también 2 años y medio, 3, hay una optativa en la Facultad de Medicina para los alumnos de primer y segundo año sobre salud y medio ambiente, lo cual para mí ha sido muy importante porque si consideramos que el 25% de las enfermedades que la Organización Mundial de la Salud registra tienen una relación directa o indirecta con el medio ambiente, pues es importante que los alumnos empiecen a tomar este tema como algo de importancia para su práctica clínica, pero también a nivel epidemiológico. Entonces, bueno, con base en este resumen del tipo de cosas que he trabajado, he diseñado la presentación en básicamente 4 o 5 aspectos. El primero voy a hablar de derechos humanos, porque finalmente la calidad del aire es un derecho humano para la sociedad. El segundo, aspectos generales de contaminación atmosférica. El tercero, contaminación atmosférica y efectos en la salud humana, tanto a nivel de población general como a nivel de grupos vulnerables. El siguiente punto es gestión de la calidad del aire, o sea, ¿qué hacemos para mejorar la calidad del aire? No solo con un enfoque ambientalista, sino debería ser siempre con un enfoque de salud humana. Y lo último, conclusiones. Entonces, empiezo con la parte de derechos humanos y se dice que el derecho al medio ambiente sano radica en que este es un derecho llave. ¿Llave por qué? Porque abre la puerta hacia el ejercicio de otro tipo de derechos, como es el derecho a la salud y el derecho a un nivel de vida adecuado. Me pareció interesante mencionar esto porque esto nos da un aspecto de tipo social que pocas veces se contempla. Y se sabe que cualquier problema ambiental puede afectar el ejercicio pleno de los derechos humanos a nivel de la sociedad completa. Gracias. Este es un esquema que publica un documento muy interesante, precisamente que está enfocado a contaminación atmosférica y derechos humanos por el Gobierno del Distrito Federal, en donde tenemos el derecho humano a un medio ambiente sano junto con la calidad del aire, en un esquema cíclico que nos habla de vida, desarrollo, salud, cómo interaccionan este tipo de elementos, y en el que participa obviamente la vida digna, la información, la participación y la justicia. Cuando nosotros vemos entonces este esquema, nos permite tener herramientas de negociación, sobre todo cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene este factor ambiental en la salud humana. De esta forma, la contaminación del aire representa una amenaza a la garantía que podamos ejercer este derecho humano a un medio ambiente sano y a la seguridad, cuyo origen e impacto trasciende límites locales y nacionales. ¿Por qué? Porque recordemos que la contaminación atmosférica no es estática, sino que se mueve. ¿Cuántas veces decimos, no, el día está precioso porque no hay contaminación? Bueno, sí, se produjo contaminación y el viento la llevó a otro lado, ¿sí? O sea, la llevó a Hidalgo, la llevó a Toluca, no sabemos a dónde la llevó, pero no quiere decir que no se hubiera producido contaminación. Entonces esta exposición a contaminantes va a afectar tanto a poblaciones, generaciones presentes como futuras. Entonces, en el campo de derechos humanos, el Distrito Federal ha descrito que la calidad del aire es un bien público. Por lo tanto, como bien público, tiene toda una serie de condicionantes y, por supuesto, también de forma de evaluarlo. Y entonces, cuando la contaminación atmosférica no tiene una calidad adecuada, es una amenaza para la garantía de este derecho humano. Y el deterioro tiene una repercusión a nivel de salud física, mental y afecta la calidad de vida. Y de aquí se deriva la necesidad de discutir este tema como un derecho humano para la protección del ambiente y su propia garantía. Y ya con base en esta información entramos directamente a qué pasa con la calidad del aire en el país. Si recordamos que decimos que la contaminación del aire, el origen de la contaminación del aire son de diversas fuentes, ¿no? O sea, bueno, obviamente el uso de combustibles fósiles, la generación de energía que en un momento dado es estática, emisiones industriales, emisiones agrícolas,
quema de materia orgánica, que ese es un tema que voy a tratar en particular, calefacción doméstica, preparación de alimentos, o sea, hay toda una diversidad de actividades humanas que producen contaminación atmosférica y algunos contaminantes del aire también tienen fuentes naturales. Por ejemplo, los incendios forestales, que los incendios forestales pueden ser, por un lado, de origen humano, ¿no?, por descuidos que muchas veces sucede a nivel de los bosques, o bien por las propias condiciones de sequía y de calor, que sabemos que esto en México se da en la época de estiaje. Entonces es que es muy fácil que un incendio forestal se dé. Y la diversidad de efectos en la salud es muy importante, como quemaduras, inhalación de humo. De hecho, hay una investigación que se hizo en Alta Floresta, Brasil, en donde la exposición al humo de esta biomasa produjo que el número de consultas a nivel de urgencias en hospitales subiera 20 veces, tanto por problemas respiratorios como por problemas oculares. Este tipo de incendios se van a ver afectados por patrones en el viento y por la propia desertificación que puede mover la contaminación atmosférica. Hay que hablar de dinero, porque finalmente es lo que a muchos políticos les puede importar. Los datos del INEGI del 2011 indican que la contaminación atmosférica representó los mayores costos ambientales en 2009 al ubicarse en 520.300 millones de pesos, lo que equivale al 4.4% del Producto Interno Bruto. Este es una cifra verdaderamente alarmante si consideramos que este 4.4 podríamos dedicarlo simplemente a salud o educación, mitad y mitad, ¿no?, como ustedes quieran, pero que los costos son muy altos. Cuando hablamos ya de contaminantes específicos, podemos notar que el ozono y las partículas siguen siendo un problema grave en ciudades como la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, León, Toluca, Juárez y Mexicali, con efectos en la salud que han sido ya medibles. En ciudades como Salamanca, Irapuato, León, el dióxido de azufre representa un problema y el monóxido de carbono sigue siendo también un contaminante de consideración tanto en Mexicali como en Guadalajara. Estas son las ciudades mexicanas con información exitosa. Después voy a modular la palabra exitosa. Tenemos Monterrey, que mide material particulado, PM, serían las siglas en inglés de material particulado, 2.5, que son las 2.5 micras, que son las más pequeñas, que llegan directamente hasta el alveolo y las que desde el punto de vista de salud son más importantes. Este es el material particulado de 10 micras, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y ozono. Entonces, tanto Monterrey como la Ciudad de México tienen una red de monitoreo bastante sólida, entonces tenemos información de los 5 contaminantes. No es así para Guadalajara ni para Puebla, y Juárez ni para León. Y Juárez, desafortunadamente, solo se miden estas partículas y ozono. Y esto es grave si consideramos que Juárez es una ciudad en donde es muy desértica, muy deforestada y en donde las partículas es importante medirlas, pero también las partículas más pequeñas. Esta es la clasificación de ciudades por contaminante en 2009. Fíjense, en PM10, material particulado, Juárez se lleva el primer lugar. El segundo lugar se lleva el Valle de Toluca. Tercer lugar, la zona metropolitana de Monterrey. El cuarto, la zona metropolitana del Valle de México. Quinto, León. Sexto, Salamanca. Séptimo, Silao. Octavo, la zona metropolitana de Guadalajara. Para el ozono, la Ciudad de México sabemos que es muy grave, ¿no? Sigue siendo muy grave el problema y no sé si ustedes sepan, pero recordarán que hace años se quitó el plomo en la gasolina. Hubo todo un movimiento para que esto se diera, ¿no? Afortunadamente se logró, pero como vulgarmente se dice, se tapa un hoyo y se abre otro, porque lo que vino a sustituir el plomo fue lo que empezó a producir el ozono, la producción de ozono. O sea, fue una sustancia que con la fotoquímica atmosférica produjo el ozono. Antes no teníamos problemas de ozono. Entonces, tanto en Guadalajara como en la zona metropolitana del Valle de México es importante. No tenemos datos para Salamanca, también en León es importante y en la zona metropolitana de Monterrey. Monóxido de carbono, la ciudad con mayores problemas es la zona metropolitana de Guadalajara, Salamanca y en tercer lugar
la zona metropolitana del Valle de México, pero tenemos ausencias para Juárez, Silao y la zona metropolitana del Valle de Toluca. El dióxido de azufre, el primero es Salamanca, es un problema bastante grave, y en Irapuato, que bueno, son zonas muy cercanas. Tercer lugar, León, o sea, toda esta zona, obviamente por la que petroquímica tiene graves problemas de dióxido de azufre. En cuarto lugar estaría la zona metropolitana del Valle de México. Y esta misma zona somos los primeros para dióxido de nitrógeno. Y el segundo lugar viene a ser Monterrey, pero el resto no tenemos información. Entonces, bueno, esto nos coloca en la Ciudad de México todavía con problemas bastante graves. No se está midiendo PM2.5 como vimos anteriormente en todos los lugares, pero si bien sí se puede reconocer que ha habido una mejora en la calidad del aire, seguimos teniendo una diversidad de compuestos que siempre es lo que nos preocupa. Nos preocupan las mezclas. Muchas veces es difícil definir nada más que la población esté expuesta a un contaminante cuando no es así. Estas son un estudio que se hizo en 3 ciudades latinoamericanas, en Quito, en Ciudad de México y en Santiago de Chile. 100 es la norma que tiene la Organización Mundial de la Salud para 8 horas de ozono, que representa 100 miligramos por metro cúbico. Y ninguna de las 3 ciudades cumple con la norma, pero en el caso de Ciudad de México es casi 3 veces, estamos casi 3 veces por encima de la norma. De hecho, este es el contaminante que muchas veces se utiliza para disparar el índice mexicano de calidad del aire, que al final voy a hablar de él. Este es un reporte del Instituto del Aire Limpio, en donde tenemos acá PM10, que es esta figura, y PM2.5, en donde tenemos la norma de la Organización Mundial de la Salud, que es 20 microgramos por metro cúbico, y de la Unión Europea, que es 40. Aquí en Puebla no tenemos datos, en México DF está en 57, o sea, bastante por arriba de la OMS, ¿no? Es casi 3 veces, pero de la Unión Europea no tanto. En Guadalajara es 70.1, pero en Monterrey, fíjense, es casi 86, cuando en la Unión Europea es 40, o sea, más del doble. Entonces, bueno, obviamente esto representa problemas graves de salud, pero cuando nos vamos a 2.5, en el caso de la OMS es 10 microgramos por metro cúbico, en el caso de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos es 12 microgramos y la Unión Europea es 25. Tenemos para la Ciudad de México 26, para Monterrey 25, básicamente serían las sociedades para México, estamos muy poco por arriba de la norma de la Unión Europea, pero más del doble de la OMS. Obviamente la Organización Mundial de la Salud siempre tiene una normatividad más estricta. Este es el número de días en los que se rebasó la norma diaria de PM10, que es 120 microgramos por metro cúbico. Esta norma obviamente ha ido bajando, ¿no? Pero cuando comenzamos a trabajar esto andaba como en 700 microgramos. Ahora es 120 y seguramente va a seguir bajando. Entonces, fíjense, va de 2000 a 2009. El número de días en que se rebasó la norma de PM10 ha ido de 55, fíjense, en 2007 tuvimos un año estupendo, 17, y en 2009 48, o sea, más o menos se ha mantenido, pero no mucho menos. Esta es la zona metropolitana de Guadalajara, estaba en 133 y ha bajado a 13, lo cual obviamente ha implicado una gestión ambiental bastante buena. El área metropolitana de Monterrey, de 45 en 2000, ahora está a 85, o sea, ha subido casi el doble. La zona metropolitana del Valle de Toluca, 18, tenía en 2000, fíjense ahora, 154, o sea, ha subido muchísimo. Entonces, este trabajo de calidad del aire no necesariamente se ha visto reflejado en todas las ciudades. Y bueno, así podemos seguir con otras ciudades como Juárez, que hubo 21 días en 2000 y en el 2009 54. Pero para Mexicali bajó de 59 a 26. Entonces esto nos da una idea de cómo va mejorando o empeorando la calidad del aire a un contaminante particular. En el caso del ozono,
sí ha bajado. En 2000 tuvimos 0.11 partes por millón. En el 2000 tuvimos 323 días, o sea, prácticamente casi diario tuvimos rebasada la norma, y en 2009 tuvimos 179. En la zona metropolitana de Guadalajara subió un poco de 64 a 75 en 2009, pero hubo años como el 2006 con 89. En Monterrey se ha mantenido más o menos, aunque en 2005 hubo 32 y 24, aunque no son tantos días. Para el Valle de Toluca, 39 más o menos se ha mantenido. O sea, en el caso del ozono sí ha ido bajando, pero sin embargo sigue siendo un problema de salud pública. Ahora, el problema no nada más es que se rebase, sino cuánto se rebasa. O sea, no es lo mismo que si es 11 suba a 15, perdón, 0.11 que suba a 0.15 a que suba a 3.4. Obviamente eso implica que hay una mayor concentración del contaminante. Entonces, cuando hacemos este tipo de evaluaciones tenemos que ser muy cuidadosos de lo que estamos hablando. Estas son las concentraciones promedio anuales para dióxido de azufre, también para 3 ciudades, en donde tenemos a México DF con 15, Guadalajara con 8.6 y Monterrey con 13, pero no hay guías o estándares, y eso es muy grave, porque entonces, ¿en qué momento podemos decir que está representando un riesgo para la salud humana? Este es el día, bueno, esto es lo que se menciona aquí, de acuerdo, no hay guías estándares anuales para la OMS, USP o la EPA, la Agencia de Protección Ambiental o la Unidad Europea. Sin embargo, aquí se habla de una norma que es la mexicana, dada por el Instituto Nacional de Ecología, en donde se habla que en el caso de México prácticamente casi nunca se rebasa la norma. Yo tengo mis serias dudas, porque esto del monitoreo, sabemos que muchas veces el monitoreo no es la misma red de calidad del aire, la del Valle de México, a la de Guadalajara, a la de Monterrey, lo cual quiere decir que si tenemos un diferente método, no necesariamente son comparables, ¿sí? Entonces, a veces esta información no es todo lo fidedigna que quisiéramos. Estas son las concentraciones promedio anuales para dióxido de nitrógeno. La norma de la OMS es 40 microgramos metro cúbico, Unión Europea es la misma. Para el caso de la Ciudad de México es 54.2 para 2011 y en Guadalajara 57.2. Está ligeramente también rebasada. Los números de días en los que se rebasó la norma horaria de dióxido de nitrógeno para 2000 en el Valle de México fue 23 y en 2009 solamente tuvimos un día. Para Guadalajara igual ha ido bajando y en los últimos años no ha habido un día en que se rebase la norma, igual para Monterrey. Estas son las concentraciones máximas de 8 horas de ozono según el monitoreo de las estaciones de la Ciudad de México. Son 14 estaciones, este es el promedio, la norma de la OMS son 100 microgramos por metro cúbico y esto es lo que vemos en las diferentes zonas, en las diferentes estaciones de monitoreo. O sea, en todas las estaciones de monitoreo de la Ciudad de México se rebasa la norma, desafortunadamente. Entonces, por eso es que seguimos con problemas bastante graves de ozono. Esto es cuánto ha crecido la flota vehicular en circulación y las ventas acumuladas de auto. Estas son las ventas y estas son los vehículos. O sea, de 94 sigue creciendo a nivel del país el número de vehículos junto con el número de ventas. Esto obviamente, bueno, pues tiene una repercusión a nivel de parque vehicular en la diversidad de automóviles y que bueno, pensaríamos que todos estos son nuevos, está bien, pero sigue habiendo mucha charratización. Esta es la contribución de emisiones de contaminantes por tipo de fuente, esta es vegetación y suelos, que es la más oscura, fuentes móviles, que es esta, fuentes de área y fuentes puntuales. Fuentes puntuales son una fábrica, fuentes de área es una, ¿qué les diré?,
una lavandería, una tintorería, fuentes móviles todos los vehículos y vegetación y suelos que tiene que ver pues obviamente con zonas erosionadas que producen contaminación como partículas. Entonces, fíjense, la PM, las partículas suspendidas, material particulado de 10 micras, el de 2.5 micras, el SO2, dióxido de azufre, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno. Este es carbono orgánico total, compuestos orgánicos volátiles y amoníaco. O sea, cómo cada contaminante va a tener diferentes fuentes. Obviamente esto complica la mayoría de las veces pues poderlo controlar. Esta es la variación horaria de los contaminantes en la atmósfera y esto es muy importante si alguno de ustedes es corredor o le encanta hacer ejercicio en las mañanas, consideren sobre todo en época de invierno que no es sano. ¿Por qué? Por la concentración de contaminación. Entonces aquí tenemos el ozono, sabemos que el ozono comienza muy bajo, pero conforme empiezan a haber más emisiones se forma el ozono, por eso a mediodía es la curva del ozono para poder decaer después. Estos son los óxidos de nitrógeno, que tiene que ver obviamente con el movimiento del parque vehicular y las actividades industriales, y este es el monóxido de carbono. Entonces vean, entre las 7 y 8 de la mañana, prácticamente hasta las 10, 11, hay concentraciones muy importantes de contaminantes. Por eso es fundamental que la gente no haga ejercicio en exteriores en esas horas. Aunque sea un maratonista exitoso y que diga que tiene una capacidad pulmonar maravillosa y una condición, esto sigue representando un riesgo. Esta es la variación por día de la semana de contaminantes en la atmósfera de la zona metropolitana del Valle de México, la concentración de ozono y óxidos de nitrógeno. Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, como podemos ver, el domingo es el día que pues pensamos que es mucho, o sea que tiene una mejor calidad del aire. Este es ozono. Estos son óxidos de nitrógeno y esto es monóxido de carbono. Pero prácticamente toda la semana tenemos emisiones. Estas son las emisiones por entidad de la zona metropolitana del Valle de México, que está considerado el Estado de México y el Distrito Federal. Igual tenemos acá material particulado de 10 micras, de 2.5, dióxido de nitrógeno, de azufre, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, carbono orgánico total, compuestos orgánicos volátiles y amoníaco. Entonces vean cómo el Estado de México pues es una fuente muy importante de estos contaminantes. Y ahora ya vamos a entrar en lo que nos interesa, que es la salud humana. Y tenemos que partir de que, bueno, hay suficiente evidencia toxicológica y epidemiológica de los daños a la salud por la contaminación de contaminantes criterio, que son los que estamos manejando. Y avala esta investigación la existencia de un exceso de riesgo por exposición, incluso, fíjense, a concentraciones relativamente bajas de contaminación del aire. O sea, a veces podemos decir, no, bueno, como en las gráficas anteriores, no se rebasó la norma, aún así representa riesgos para la salud. ¿Y cómo vamos viendo esta manifestación de los efectos? Tenemos acá desde efectos subclínicos, disminución en la función pulmonar, síntomas que pueden ser cambios fisiológicos en el sistema cardiovascular, uso de medicamentos debido a esto, luego restricción de actividades, disminución de desempeño físico, visitas a salas de emergencias, visitas a médicos especialistas, admisión hospitalaria y mortalidad prematura. Y todo esto se va dando junto con exposiciones, otro tipo de contaminantes a través del agua. Sabemos, por ejemplo, en el caso de la calidad de agua, que la Comisión Nacional de Agua nos dice que es agua potable, para bacterias, ¿sí? Y a lo mejor huevos del Mintos y demás, pero no tenemos mucha idea de la calidad del agua desde el punto de vista químico, y eso es muy grave. Siempre yo hago la recomendación de que se consigan un muy buen filtro
que de alguna manera también incluya contaminantes químicos porque no tenemos idea de esas concentraciones. Entonces, bueno, esto obviamente, sí, a nivel de salud humana, pues se van sumando los riesgos. Bueno, a nivel atmosférico tenemos efectos a corto plazo, que es aumento en la mortalidad diaria, lo vamos a ver con más detalle, aumento en ingresos hospitalarios por enfermedades respiratorias y cardiovasculares, aumento en consultas de urgencia, en consultas médicas, ausentismo laboral, ausentismo escolar y síntomas agudos como sibilancia, tos, producción de flema e infecciones respiratorias. A largo plazo tenemos mortalidad por afecciones respiratorias y cardiovasculares, incidencia y prevalencia de enfermedades respiratorias crónicas como asma, como EPOC, y cambios crónicos en la función fisiológica y cáncer de pulmón. Posteriormente me voy a parar en la parte de cáncer. Intradomiciliaria, que también lo voy a tocar de forma breve, infecciones respiratorias, EPOC y aumento en mortalidad, incluidas enfermedades cardiovasculares y cáncer de pulmón. El Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica reporta que los grupos de mayor riesgo siguen siendo los niños y las niñas aún más que los adultos mayores y que presentan enfermedades que se asocian a la concentración de contaminantes atmosféricos. ¿Y por qué? Bueno, por un lado, porque pasan más tiempo al aire libre, respiran más rápido que los adultos, su sistema inmunológico y los pulmones todavía están en desarrollo, por lo tanto, los efectos en la exposición a estos contaminantes es mayor. La población adulta, sobre todo los mayores de 65 años, se considera una población altamente vulnerable por los efectos tóxicos que tiene tanto la exposición aguda como la exposición crónica. Y cuando las personas adultas ya padecen ciertos problemas respiratorios o cardíacos de forma crónica, su riesgo ante la exposición a contaminantes atmosféricos es mucho mayor y pueden llegar incluso a causar la muerte. Por ejemplo, la exposición al ozono se asocia con un incremento en admisiones hospitalarias por EPOC, por asma, rinitis alérgica y otras enfermedades respiratorias y con una mortalidad prematura. Consideramos que en la Ciudad de México, recordarán el monitoreo, toda la ciudad, todos los habitantes de esta ciudad estamos expuestos al ozono. Las concentraciones de material fino particulado pueden cambiar en respuesta al cambio climático, y bueno, tenía que meter aquí lo del cambio climático porque hay parte de mi corazoncito está ahí, pero efectivamente, o sea, el aumento en la temperatura y el movimiento y el cambio en los vientos y la humedad tienen impactos en la contaminación atmosférica y esto obviamente también tiene efectos en morbilidad y mortalidad. Y tan es así la importancia del ozono, no sé si ustedes hayan sabido, pero en 2003 hubo una ola de calor en Europa que afectó España, parte de Portugal, Francia e Italia, parte de Suiza, que se calcula que hubo, las cifras no acaban de estar totalmente ciertas, pero se calcula que hubo entre 50,000 y 80,000 personas adultas mayores que fallecieron. Y en los últimos estudios se ha dicho que posiblemente el 50% de esas muertes podría haberse asociado a la exposición al ozono y no solo a la alta temperatura, o bien a los dos factores. Entonces, el ozono unido a las altas temperaturas obviamente puede tener un efecto sinérgico en cuestiones de mortalidad. Y si se fijan, en los últimos 3-4 años el sector salud en la época de calor ha reforzado la información para que la ciudadanía tenga una mayor protección ante la ola de calor. Que hagan caso es otra cosa, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, que se reporten los fallecimientos por altas temperaturas es otra cosa. Yo a los alumnos siempre les digo que es muy difícil encontrar lo que no se busca o lo que no se sabe, ¿sí? Entonces, esto implica también trabajar con el sector salud para que esté consciente de que ante olas de calor puede haber un aumento de ingresos hospitalarios, sobre todo en personas de tercera edad. Otros contaminantes como el dióxido de nitrógeno se asocian con la disminución del desarrollo de la función pulmonar y la exposición al dióxido de azufre se relaciona con afectaciones también en la función pulmonar. Esta es una gráfica de 2011 de la Organización Mundial de la Salud que habla de la exposición del material particulado con un diámetro de 10 micras en 1081 ciudades del 2003 al 2010
Y aquí tenemos, si se fijan, Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, esto vendría a ser Silao, Salamanca, y esta es la zona metropolitana del Valle de México, y aquí tendríamos Oaxaca. Entonces, aquí habla de las concentraciones y bueno, hay muchos lugares donde no hay información. Pero bueno, los asiáticos seguramente ustedes habrán escuchado que Beijing es una ciudad con una contaminación atmosférica gravísima, pero verdaderamente gravísima. Yo estuve ahí en el invierno de hace 3 años y bueno, no estábamos en una alarma de contaminación para el estándar mexicano, pero para el estándar chino no estábamos en alarma, para el estándar mexicano seguramente hubiéramos estado en alarma porque la visibilidad era escasamente de 1 cuadra. ¿Sí? O sea, realmente era muy grave, ¿no? Afortunadamente, esta última vez que estuve ya no hubo la cantidad de bicicletas que había, porque antes, bueno, la cantidad de bicicletas era impresionante, entonces yo me imagino todos esos ciclistas expuestos a esta contaminación, bueno, pues realmente hubiera sido una situación gravísima. En el caso de la contaminación por partículas suspendidas de 10 y 2.5 micras se asocia con la aparición de enfermedades como neumonía y bronquitis aguda en niños e incrementa la posibilidad de desarrollar enfermedades como bronquitis y tos crónica a largo tiempo, exposición a largo tiempo. O sea, una cosa es que nosotros nos expongamos a concentraciones altas en ciertos momentos de nuestra vida o ciertos días específicos, y otra cosa es que viviendo en esta ciudad estemos expuestos permanentemente a ciertas concentraciones, aunque no necesariamente rebasen la norma. Y entonces aquí vengo con este hallazgo que fue muy interesante, justo hace un año, en octubre de 2013, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud sacó un reporte, una evaluación muy importante, en donde declara que la contaminación del aire aumenta los riesgos para una amplia gama de enfermedades, tales como enfermedades respiratorias y de corazón. Eso ya se sabía. Sin embargo, a partir del análisis de los últimos estudios, indican que los niveles de exposición se han incrementado significativamente en muchas partes del mundo, sobre todo en los países con una rápida industrialización, en lo cual obviamente la industrialización es la meta, no importan las emisiones. Y se calcula que a nivel mundial 19% de todos los cánceres se atribuyen al medio ambiente, o sea, tienen un origen de exposición ambiental, incluido el entorno laboral, que bueno, pues ustedes saben mucho de eso, lo que se traduce en 1.3 millones de defunciones anuales a nivel mundial. Y el aire contaminado tiene una mezcla de sustancias cuya exposición causa cáncer. Y entonces, a través de este análisis, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, conocida por sus siglas en inglés como la IARC, clasificó la contaminación atmosférica como carcinógeno humano, ya que existe suficiente evidencia científica que la exposición causa cáncer de pulmón. Si a eso le añadimos las personas que fuman, no sé cuántos de ustedes fuman, obviamente, sí, esto se potencializa. Y estos hallazgos son el resultado de la evaluación de más de 1000 artículos científicos de estudios realizados en millones de personas en muchos miles de casos de cáncer de pulmón en Europa, América del Norte, Asia, analizado por 24 expertos de 11 países. Esto es como funcionan las publicaciones de la IARC. En animales de experimentación se ha encontrado una asociación exposición emisiones de diésel, y bueno, aquí en la Ciudad de México tenemos muchísimas, quema de carbón y madera y la posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Material particulado, el componente principal de la contaminación de aire exterior, se evaluó por separado y también fue clasificado como carcinógeno para los seres humanos. O sea, si nada más hubiera partículas, igual son carcinogénicas. Y los datos más recientes indican que en 2010, 223,000 muertes por cáncer de pulmón en todo el mundo fueron resultado de la contaminación del aire. Obviamente este número está totalmente subestimado porque hay muchas zonas en donde no se está midiendo la calidad del aire, por lo tanto es difícil buscar la asociación.
El riesgo de padecer cáncer de pulmón entonces se incrementa significativamente en personas expuestas a contaminación del aire en prácticamente todo el mundo. Y el riesgo incrementado de cáncer incluso se observó en aquellas áreas cuyas concentraciones de material particulado más pequeño estaban por abajo de las normas propuestas. ¿Qué quiere decir? Que la normatividad no necesariamente nos está protegiendo. ¿Por qué? Pues porque aunque estén por abajo de la norma, esto es carcinogénico. Y algo muy interesante, con esto cierro la información de la YARC, es que también se observó una asociación positiva con un mayor riesgo de cáncer de vejiga. ¿Cómo evolucionó la exposición de contaminantes atmosféricos? Bueno, la población en ciudades mayores en México, mayores de 500,000 personas ha aumentado. Tenemos 11 ciudades con más de 1 millón. La Ciudad de México, ya vimos, no necesariamente es la más contaminada siempre. Las redes de monitoreo no operan todavía con total eficiencia, eso lo vimos en una de las láminas cuando nos dimos cuenta que no teníamos toda la información. Y las partículas respirables siguen estando por arriba de la norma en el promedio anual. ¿Y cómo definimos la estimación de casos atribuibles? Por un lado tenemos el nivel de exposición al factor de riesgo en la población en riesgo en grupos y la identificación de grupos susceptibles, las redes de monitoreo, esto es muy importante y me detengo aquí porque uno de los principales problemas que enfrenta la salud ambiental es precisamente que el sector salud, al ser altamente endogámico, no tiene la capacidad de vinculación con otros sectores. Y les voy a dar un ejemplo que me dio una colega, la doctora Calderón, que es del Centro de Ciencias de la Atmósfera, en donde ella comentaba en una charla, ¿no? O sea, el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, decidió que había que reforestar esta ciudad. Sí, maravilloso, hay que sembrar arbolitos, hay que cuidarlos, arbolitos que sean viables, etcétera. Muy bien, nada más que un pequeño detalle, reforestó con las especies que son más alergénicas para la población mexicana. Totalmente documentado que esas especies son altamente alergénicas. Y entonces, el cuestionamiento, ¿no?, que nos damos es, bueno, ¿y dónde estaba la Secretaría de Salud del Distrito Federal? Pues en la puerta de junto. ¿Ustedes creen que los biólogos o los botánicos que se dedican a reforestar le iban a tocar la puerta al sector salud y decirle, ¿te parecen bien estos arbolitos? Pues por supuesto que no. ¿Ustedes creen que el sector salud se le ocurrió, sí, ir a ver si iban a reforestar y con qué especies? Y si sabían, tampoco. Entonces, en la medida que sigue existiendo esta endogamia en el sector salud y esta falta de interlocución con otros sectores para que la parte de salud sea central, o sea, todas las decisiones intersectoriales, de forma directa o indirecta, van a tener impacto en la salud humana. Pero si no está el sector salud ahí, ¿sí?, con voz y voto. ¿Y qué quiere decir voz y voto? Que esté entendiendo el problema y que sepa cómo una decisión en otro sector va a afectar la salud humana. Los otros sectores van solos, y ni se van a preocupar por la parte de salud, o sea, es el sector salud. Ahí hemos tenido una debilidad muy importante. Y por eso yo me recuerdo, ¿no?, hace años cuando la red de monitoreo atmosférico se instaló, estaba Alicia Bárcena, que ahora es la secretaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, estaba de subsecretaria, compañera mía de generación, y yo le decía, es que estás metiendo mucho dinero a la red, o sea, una red carísima. Me decía, pues sí, Ana Rosa, pero es que necesitamos medir la calidad del aire. Le digo, sí, tú eres bióloga igual que yo, pero a mí me interesa la salud. O sea, sí me interesan los pajaritos, las maripositas y todo lo demás, pero, o sea, no veo sentido que se ponga una red de monitoreo atmosférico si no la vamos a asociar con la salud. O sea, nada más vas a decir, sí, mejoró la calidad del aire, pero ¿y qué pasa con la salud humana? Entonces, por eso, en esta parte de acá, aquí dice redes de monitoreo, es algo que ha crecido muy lentamente.
con muy poco compromiso gubernamental. ¿Por qué? Porque, bueno, implica una tecnología, implica capacitación, implica que permanentemente se está dando esta información. Y si ustedes se meten a la página de la Secretaría de Medio Ambiente del GDF, ustedes pueden ver, ¿no?, en qué momento tenemos ozono aquí. Bueno, pero yo siempre les he dicho, ¿y a quién le importa? ¿Ustedes creen que hay mucha gente que se mete a ver a cómo estamos de ozono, ¿no? ¿O cuánto te gusta de partículas? No, o sea, hay que buscar otros mecanismos para que esta información llegue al sector salud y se actúe en consecuencia, y eso lo voy a ver en la parte de gestión. Entonces, bueno, con base en esto tenemos una exposición estimada. Si no sabemos cuánto tenemos, es muy difícil evaluar una exposición. Después vienen los estudios epidemiológicos a través de función, concentración y respuesta, tasas de incidencia con la frecuencia del problema, salud de la población y el impacto que podemos estimar a través de esto. Y este es el número de muertes atribuibles a la contaminación del aire para 2004 y 2008 en diferentes países. Brasil, bueno, Sao Paulo tiene una contaminación verdaderamente horrorosa. Yo creo que Sao Paulo, no sé, tal vez no, Recife no, tal vez algunas ciudades más del interior, porque las de la zona de la costa los vientos ayudan, pero Sao Paulo tiene graves problemas. En el caso de México, vean, ¿no?, estamos en el orden, en 2004 anduvo como en 12 y para el 2008 anduvo en 14,000 y cachito. Obviamente, pues estas muertes atribuibles también están subestimadas. ¿Por qué? Porque pues no tenemos mucha información para poder registrar estas muertes si no tenemos una red de monitoreo que nos esté diciendo qué ha sucedido en los últimos días que pudieran desencadenar muertes en población vulnerable. Este es el número de años perdidos como resultado de muerte prematura derivada de la contaminación del aire. Brasil sigue siendo muy importante, Argentina, vean, ¿no? Sin embargo, Argentina acá, número de muertes es menor, un poco mayor en 2004. Y en el caso de México andamos en número de muertes en 7,000. Hay otra aseveración que se calcula que en 2010 la contaminación solamente por partículas en México se asoció con 20,500 muertes y 461,454 años de vida perdidos. Obviamente eso tiene un impacto en productividad muy importante que después me voy a referir a esos costos. A consecuencia entonces de la contaminación del aire, Mexicali reporta 30 muertes prematuras, 74 hospitalizaciones y 30,039 consultas por cada 100,000 habitantes, mientras que en Cuernavaca son 15 muertes, 28 hospitalizaciones y 2,252 consultas por cada 100,000. En el caso de la zona metropolitana del Valle de México, los casos atribuibles a la contaminación son 9 muertes prematuras, 21 hospitalizaciones y 1,170 consultas por cada 100,000 habitantes, según datos monitoreados en 2010. Entonces yo a veces me pregunto, ¿cómo Mexicali reporta 30 y nosotros reportamos 9? Como que no suena lógico si vemos cómo está la contaminación en las gráficas anteriores. La mortalidad. Las concentraciones ambientales de material particulado 10 se encontraron asociadas con un incremento en el riesgo de mortalidad en la Ciudad de México de 1,02%. Se asociaron significativamente con un riesgo de mortalidad ya por causas específicas de EPOC, enfermedades cardiopulmonares, respiratorias e infarto cerebral. Y en cuestión de ozono también hubo una relación significativa, aunque de menor grado. Costos, esto cuesta y esto es lo que muchas veces mueve a los tomadores de decisión para que actúen. Se calcula que en el país el costo es de 14,000 millones de pesos por su impacto en la salud. Hubo en este periodo de enero de 2010 a 2013, según el Instituto Mexicano para la Competitividad, 14,000 millones de pesos en prácticamente 4 años, de los cuales 11,500 millones corresponden a la pérdida de productividad y 2,5 millones a los gastos en salud. Obviamente también yo considero que esto está subestimado porque es difícil a veces hacer esta cuantificación y la parte de economía en la salud, ustedes saben que no es una fortaleza que México tenga, no tenemos buenos economistas en salud.
y tampoco mucha información que nos ayude a llegar a conclusiones más sólidas. Cada año la contaminación en México impone altos costos para la sociedad, se calcula unos 4.123 millones de pesos, cifra que equivale al 50% del gasto de las medicinas en 2010. De este costo anual, 3.395.8 son por pérdidas de productividad por muerte prematura y ausentismo laboral y 727.8 millones de pesos por gastos en salud. Movemos un poco el pensamiento y nos vamos a los incendios forestales que originan partículas y sustancias tóxicas que pueden afectar a gran número de personas de días a meses, y hay una interacción, ya decíamos, con las olas de calor y el ozono. Las condiciones cálidas favorecen la producción y liberación de alergenos. Los alergenos, desafortunadamente, es una contaminación importante, pero que muy poca gente valora. Y en estas los ejemplos son hongos, esporas de plantas inferiores y diferentes tipos de pólenes. Afectan a enfermos de asma y a aquellas personas con problemas alérgicos como rinitis, así como problemas de conjuntivitis y dermatitis. Y son los niños el principal grupo vulnerable en cuestiones de alergia. Y cuando nos vamos a la salud ocupacional, valoramos entonces esta, porque se calcula que la mitad de todas las horas laborables no domésticas se producen al aire libre, sobre todo en la agricultura y en la construcción. Y estos individuos se ven obligados a trabajar en condiciones de calor, sin acceso a sombra, sin acceso a agua suficiente, y tienen un mayor riesgo de sufrir calor, y eso, aunado a la exposición de contaminación atmosférica, puede tener repercusiones importantes. Estos riesgos aumentan con el nivel de esfuerzo físico, y los trabajadores agrícolas, de la construcción, ambulantes, los policías, o sea, prácticamente toda la gente que trabaja en exterior se va a ver expuesta a altas temperaturas aunado a la contaminación atmosférica. Y vamos ahora a hablar de la combustión de biomasa, combustibles sólidos, porque es un problema muy importante todavía para nuestro país. Bueno, esta imagen nos habla de todas las fuentes de contaminación que podemos tener en nuestra casa. O sea, no crean que en su casa no hay contaminación, hay muchísima, ¿no? Hay tetracloroetileno, ¿no? Del fluido de la ropa que se lava en tintorería, fuentes de formaldehído, ¿no? El tipo de telas, benzoalfapireno, humo de tabaco, estufas de leña, estireno, como puede ser todo lo que son las alfombras, productos plásticos, radón en el caso que se dé, humo de tabaco, fuentes de monóxido de carbono, como pueden ser los calentadores, estufas de gas, calentadores de queroseno, estufas de madera, fuentes de asbesto, aislamiento, techos de vinil, tipo de pisos, fuente de óxidos de nitrógeno, estufas de gas, calentadores de queroseno, tricloretileno, sprays en aerosol. O sea, hay una diversidad inmensa de diferentes tipos de sustancias en su casa que son fuentes de contaminación. Y a esto le tenemos que aunar la contaminación atmosférica que entra a su casa, porque seguramente todos en algún momento del día abren su ventana para ventilar su casa. La importancia de los ambientes intramuros es fundamental. Es un tiempo muy importante del día el que pasamos en interiores. Hay toda una diversidad de sustancias y contaminantes con las que entramos en contacto en interiores, e incluso pueden estar más concentrados en el aire interior que en las zonas externas. En países de desarrollo, bueno, básicamente está dado por el empleo de combustibles sólidos para cocinar y para la calefacción que genera humo. Y en países desarrollados está el humo del tabaco, los productos derivados de la degradación del radón, formaldehído, fibras de asbesto, productos en combustión y otras sustancias utilizadas en el hogar. O sea, hay una diversidad de sustancias que podemos encontrar en interiores. O
sea, no tenemos idea, por ejemplo, esta alfombra nueva de qué está hecha, ¿no? Cada cuando la lavan, ¿sí? Porque bueno, los ácaros ya saben que los que polulan, pero no sabemos el material, no sabemos si con el calor o con la humedad cierto tipo de sustancias salgan. Entonces, los contaminantes del aire exterior, por un lado, son resultado de los procesos de combustión para calefacción y cocina, fogón abierto, chimeneas, hornos. Las chimeneas son lindas, son muy románticas, pero muy contaminantes. Lo relacionado con la actividad o presencia humana, tabaquismo, agentes biológicos, productos químicos y los derivados de materiales de construcción y del propio mobiliario. Y fíjense, aquí tenemos lo que emite un combustible sólido, tiene una combustión incompleta, eso es lo grave. Entonces aquí viene el humo, tenemos fase gaseosa, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, cientos de hidrocarburos, 1,3-butadieno, que es carcinógeno para el ser humano, igual el benceno, el estireno es posiblemente carcinógeno, hidrocarburos aromáticos policíclicos de 2,4 anillos es carcinogénico, aldehídos y cetonas, formaldehído carcinogénico, acetaldehído y acroleína. Y el material particulado tenemos diferentes diámetros, partículas suspendidas, ya vimos que es carcinogénico, PM10, PM2.5, y partículas compuestas por carbono elemental, carbono orgánico y hidrocarburos aromáticos policíclicos de 5 anillos en adelante, que también es carcinogénico. O sea, todo esto es lo que encuentran ustedes en una casa indígena que tiene un fogón en el cual se quema madera o se quema materia fecal del ganado, que eso en algunas zonas también se usa. Aquí tenemos a los usuarios de biomasa. La OMS estimó en 2007 más de 3,000 millones de usuarios de biomasa en todo el mundo, combustibles sólidos, leña, residuos agrícolas, desperdicios de aserradero, carbón. Simplemente en América Latina y el Caribe se calculan que 127 millones de personas viven en zonas rurales y la mayoría de ellas son usuarios de leña para cocinar o calentarse. Aquí hay una serie de efectos, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, principalmente del carbón, los efectos potenciales en salud, catarro, exacerbación de asma, infecciones respiratorias, reducción de la capacidad pulmonar de los niños. Y lo que es muy importante en este caso es que la madre junto con los niños pequeños son los que están en casa, entonces son los que están expuestos a altos niveles de contaminación. Veamos concentraciones de contaminantes encontrados en estudios hechos en América Latina. Recordábamos que la norma es 110. Vean, en México la concentración fue de 768 microgramos, o sea, casi 10 veces la norma en estas casitas, que fue de 49.3 a 1,654. O sea, los efectos en salud a nivel respiratorio en mujeres que viven en estas zonas es gravísimo, junto con los niños. Fíjense, 1 kilogramo de leña como combustible en un fogón abierto tradicional en una hora, en una cocina de 40 metros cúbicos, o sea, es una cocina grande, ¿sí? Estas son las concentraciones encontradas de algunos contaminantes. Benceno, cuando el estándar es 2 microgramos, un microgramo equivale a un exceso de riesgo de 6 por 10 a la menos 6, es 0.8 microgramos. Butadieno, 1.3, 0.15 microgramos. Formaldehído, 0.7, el estándar es 0.1, y esto es creosota, 1.5, y equivale esto a fumar 5 cajetillas de cigarros al día. Entonces son toda una serie de compuestos altamente tóxicos y en niveles importantes. Se alcanzan los niveles más altos de contaminación del aire en el país en estas zonas con estos fogones, y los niveles de material particulado 2.5, fíjense, pueden alcanzar hasta 1,000 microgramos por metro cúbico. O sea que son las partículas pequeñitas que llegan hasta el alveolo. Si delimitamos el problema, se calcula que cerca de la mitad de la población del mundo y alrededor del 90% de zonas rurales aún utilizan biomasa para cocinar y calentarse dentro de sus casas.
Y el Banco Mundial considera que alrededor de 700 millones de mujeres y niños están expuestos a concentraciones críticas de estos contaminantes por los materiales sólidos para cocinar. Y esto es algo que nosotros vemos prácticamente en todas nuestras zonas indígenas. En el año 2000 se calculó cerca de 1 de cada 4 mexicanos utilizaban leña para cocinar, 91% de los habitantes en el área rural y 11% en las zonas urbanas, que es la gente pobre que no tiene otras opciones. Y datos recientes calculan que aproximadamente 28 millones de habitantes en el país, de los cuales 90% viven en el área rural, utilizan este tipo de materiales como la fuente principal de energía a nivel doméstico. Y han habido una serie de esfuerzos, que esto es interesante, para cambiar a estufas eficientes de leña a través de instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Y esto es interesante porque no es que el sector salud se haya preocupado por esta gente, no, sino que dentro de todas las actividades del cambio climático hay toda una serie de medidas de adaptación, tanto para contender como los efectos que ya se supone van a haber en diferentes sectores, como lo que se llaman las medidas de mitigación, que es la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, para la cual se están diseñando toda una serie de políticas. Bueno, como parte de la iniciativa para que haya una combustión más eficiente con el uso de este tipo de productos, entonces la Semarnat, como medida de mitigación, propuso, ¿sí?, el diseño de estas estufas para mejorar la combustión. Por consecuencia, ¿sí?, entonces se mejora la calidad del aire en estas zonas. Esto es lo que se llama una medida de mitigación con cobeneficios. ¿Qué quiere decir? Que no solamente el beneficio está dado en las emisiones, sino consecuentemente tiene una afectación positiva a la salud. Pero volvemos a lo mismo, o sea, fue porque pues el sector de medio ambiente lo decidió. Y entonces, a través del Programa Especial de Cambio Climático, se espera instalar 600,000 estufas eficientes de leña en todo el país. Y el éxito de este programa, bueno, pues va a tener una serie de condicionantes, como es que la población esté sensibilizada, la selección apropiada de los modelos de estufa a las propias necesidades regionales, porque esto es prácticamente todo el país, ahora lo van a ver, capacitación a usuarios y técnicos, monitoreo de la estufa y beneficios alcanzados. Y en esta lámina vemos las áreas prioritarias de estufas de leña, ¿sí?, que obviamente están muy relacionadas con las zonas rurales y las zonas indígenas. 28 millones de usuarios. Los más son en los puntos rojos. Y el alcance de estas iniciativas se dice que ha sido limitado y la evaluación de su impacto es todavía parcial. Y una de las pocas experiencias que ha sido en Michoacán, sí se demostró que las mujeres que adoptan este tipo de estufa reducen el riesgo de padecer enfermedades de las vías respiratorias. Esto, bueno, pues es fundamental para que se siga implementando este programa. Y bueno, ¿y qué hacemos entonces? ¿Cómo gestionamos este riesgo ambiental? ¿Qué hacemos con este riesgo ambiental? Aquí tenemos un esquema sencillo de lo que sería el mejoramiento de la calidad del aire. Tenemos que hacer su diagnóstico a través del monitoreo. Tenemos que identificar las fuentes de emisión, los inventarios. Esto es algo que es muy interesante porque a raíz de que México se empieza a involucrar en todas estas acciones de cambio climático, necesita contar estas emisiones. O sea, saber qué se emite, cuándo se emite, quién lo emite. Entonces, estos inventarios es algo que permanentemente se está actualizando. Los modelos, o sea, ¿qué va a pasar con toda esta contaminación ya desde el punto de vista de química atmosférica? No es lo mismo la calidad del aire en las épocas de secas que en la época de vientos o en la época de humedad, y el monitoreo. Y entonces esto nos lleva a tener medidas de control y cuál es la reacción de las medidas, ¿sí? O sea, qué tanto nos funcionan para volver al diagnóstico de la calidad del aire. Esta es la acción de la autoridad ambiental y estos son los estudios de soporte científicos que van alimentando este sistema.
Bueno, ya vimos al inicio que los datos de monitoreo de las redes son heterogéneos y que sigue siendo insuficiente los datos para varias ciudades. La zona metropolitana del Valle de México, en la parte de gestión de calidad del aire, incluye la disminución en el número de contingencias ambientales. Efectivamente, tenemos ya menos contingencias y la disminución en el número de días por encima de los máximos permisibles de ozono y partículas. O sea, eso escrito a nivel político es muy bueno. Pero cuando vemos que a pesar de que estemos en la norma o bajo de la norma, tiene efectos en salud, entonces el discurso acaba siendo un discurso ambientalista, pero no un discurso en salud. Por ejemplo, en Salamanca, donde se ubica la central termoeléctrica y la refinería, disminuyeron las concentraciones de ozono, de dióxido de azufre, sin embargo, sigue manteniendo el primer lugar de contaminación de este gas. En otras ciudades o localidades donde se ubican termoeléctricas o refinerías, no existe monitoreo de la calidad del aire adecuado, por lo que se desconoce la situación real de contaminación. Esto es muy grave porque ahí está Pemex. Y si Pemex tiene algo, es tecnología y recursos, aunque digan que está pobrecito, ¿no? Entonces, ahí debería haber un compromiso social de Pemex de tener redes de monitoreo que no ellos las manejen, porque si no, acaba siendo juez y parte. Si no, podrían ser universidades, podría ser el gobierno, o sea, tendría que buscarse la instancia que fuera responsable de evaluar la calidad del aire en estas zonas. Investigación y toma de decisiones. ¿Cómo pueden los investigadores científicos colaborar en la formulación de políticas para el aire limpio a nivel de país? Una cosa muy importante es la presión social. En la medida que haya presión social, el gobierno puede responder. Y esto está dado por crisis, por organizaciones sociales, pero también a nivel de presión internacional. Y entonces viene la voluntad política, presiones económicas, la toma de decisiones, y tenemos estudios en humanos que alimentan la presión social, junto con estudios toxicológicos en humanos a nivel de epidemiología y a nivel clínico, estudios toxicológicos a nivel de animales, tejidos y células, como sabemos que se hacen, presión social, a su vez esto lleva a la voluntad política, junto con presiones económicas, la toma de decisiones que a su vez va. Entonces, esto es la forma en que se puede apoyar a la investigación, a la toma de decisiones. En México, desafortunadamente, fuera del Instituto Nacional de Salud Pública y alguna otra instancia académica, no hay quien tenga mucha investigación a nivel de contaminación del aire. Algunas veces se hacen proyectos internacionales en los cuales se incluye la Ciudad de México junto con otras ciudades, sobre todo América Latina, pero pues la Ciudad de México es una parte del país. Como vemos, esto se da en prácticamente todas las zonas urbanas. Entremos a la parte de normatividad. La sociedad civil se encuentra involucrada como nunca antes en este proceso, o sea, cada vez hay una mayor sensibilidad por un lado, pero por otro lado también hay una acción que yo nombro como refractaria. Si nosotros aquí hemos nacido en la Ciudad de México, crecido, vivido, la percepción que tenemos a veces de la calidad del aire, pues es que de la contaminación es que forma parte de nuestra vida, ¿no? A veces decimos, sí, pues hacia los que estamos en el sexto piso de la facultad, hoy no se ven los volcanes, pues no, hoy no se ven, y tanta, o sea, pero no pasa más, ¿sí? O sea, y por eso no tiene mucho éxito las alarmas del Índice Mexicano de la Calidad del Aire con lo que voy a seguir. Entonces, sí tenemos que buscar maneras en las cuales la ciudadanía esté consciente de que todos estamos en un cierto riesgo, pero que hay poblaciones que tenemos que cuidar. La nueva información y evidencia a nivel internacional surgió desde la última revisión de las normas, y la información toxicológica y epidemiológica requiere ser sustentada para apoyar precisamente esta normatividad y el cambio en decisiones. Las normas oficiales mexicanas de salud ambiental son parte de un proceso de evaluación y mejora para actualizar los límites permisibles para los contaminantes, criterio como medida de protección de salud humana. Justo en esta semana, la nueva norma 20 de ozono y 25 de PM10 y 2.5 acaba de entrar en vigor. Eso es muy bueno, pero los otros contaminantes seguimos con lo mismo.
Los índices entonces de calidad del aire son la herramienta de comunicación de los niveles de contaminación y los riesgos asociados a la exposición. Justo hace 3 semanas tuve una reunión con el grupo que está arreglando esto, que es el gobierno del Distrito Federal, con la participación del Instituto Nacional de Salud Pública, la COFEPRIS, y nos invitaron una serie de académicos para discutir lo de los índices. Entonces, bueno, hablábamos de que los índices finalmente es una mentira. ¿Por qué? Porque ponen 100, ¿sí? A partir de 100, el límite por abajo de 100 está bien, por arriba de 100 empieza a estar mal. Pero yo digo, bueno, sí, 100, pero ¿a qué corresponde 100 desde el punto de vista de concentración de un contaminante? Porque yo puedo tener en 120 a lo mejor el ozono, pero en 90 a todos los demás, pero no me está diciendo cuál es la concentración del ozono y de los demás, no sé si me explico. Entonces, así son los índices. Entonces, ahí estuvimos discutiendo mucho cuál va a ser el corte en el cual, digamos, 100 va a ser el índice en el cual supuestamente la salud humana está protegida. Y entonces, esto es lo que se usaba anteriormente, fíjense, 0 a 50, 51, 100, 150, y entonces calificación buena, regular, mala, muy mala, y los colores, ¿no? O sea, verde, amarillo, naranja. Adecuado para llevar actividades al aire libre. Posibles molestias en niños y adultos con ciertas enfermedades, causante efectos adversos. O sea, hay toda una serie de recomendaciones. Y bueno, una de las áreas que trabajo es comunicación de riesgos. Y yo les decía, bueno, ¿y ustedes verdaderamente creen que la gente les hace caso cuando ustedes les dicen que se quede en su casa? Nadie hace caso. Nadie. Entonces yo les decía, el índice mexicano de la calidad del aire es un índice que nació muerto, porque ustedes tienen un índice, tienen información, no es que esté en la página, está en la página. Yo quiero ver cuánta gente, ¿sí?, revisa la página para saber cómo está la calidad del aire y si sigue con su actividad cotidiana o no. Entonces esto no es de fácil funcionamiento, hemos estado discutiendo qué hacer. Y para esto ellos han hecho un estudio en donde se definieron los lineamientos del índice y analizó la evidencia de riesgo en estudios epidemiológicos y toxicológicos y los índices de diferentes ciudades de Estados Unidos, Canadá, China, Reino Unido y Hong Kong, y los que ha tenido México a nivel de la zona metropolitana. Al mismo tiempo se analizaron las normas oficiales mexicanas, las propuestas de índice de la calidad del aire, lo dispuesto en la OMS en sus guías de calidad del aire, que es importante, dado que es un referente de índice en algunas naciones. Esto se empezó a discutir hace como 8 años, pero hace 8 años quienes decían cuál era el índice eran los ingenieros ambientales, con todo respeto para los ingenieros ambientales. Pero entonces los del sector salud decíamos, bueno, pues sí, pero usted como ingeniero ambiental tiene que preocuparse en que la red de monitoreo funcione con los datos que el sector salud necesita para definir el índice y proteger la salud. O sea, es aquí muy importante delimitar cuáles son las funciones. También se revisaron los resultados de la investigación social de las percepciones y mecanismos que desarrolla la población de la Ciudad de México para protegerse e informarse de los niveles de contaminación atmosférica. Y los estudios de percepción indican que la población considera que el IMECA no refleja su realidad y no motiva acciones de protección de la salud o de prevención. Yo le dije, bingo, ya lo sabíamos, pero qué bueno que hicieron su investigación y se confirma esto que muchos sabíamos. Otras investigaciones sugieren que la información ambiental tiene baja veracidad. Tiene baja veracidad en principio porque la ciudadanía tiene una baja credibilidad a las instituciones de todo tipo. Y esto pues viene de una institución, por lo tanto se le cree poco. Confianza y oportunidad, y la población preferiría que la información fuera más accesible o sencilla, sin tecnicismos y gestionada por instancias educativas. ¿Por qué? Porque las instancias educativas tienen más credibilidad. Entonces, esto es todo un proceso, ¿no? Estuvimos discutiendo la forma de transmitir la información, los colores, o sea, hace 8 años, por ejemplo, cuando se arregló el IMECA, se hizo un estudio por parte de la Facultad de Psicología de Percepción de Riesgos para ver qué colores eran más afines a la población mexicana en función de que estuviera el aire limpio, de que fuera una alerta y de que fuera ya una alarma grave.
Entonces, cuando se presentó, muy interesante, ¿no? Porque lo que discutíamos hace 3 semanas, yo les decía, es que la población mexicana es una población colorida. Nosotros somos una cultura colorida. Entonces, yo les dije, hace 8 años decidieron que tenían que ser los mismos colores de la EPA porque hay que globalizarnos. La EPA es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Entonces, como ellos tienen unos ciertos colores para establecer los niveles de riesgo, pues hay que ponerlos igual en México. Les dije, sí, hay que globalizarnos, pero no en todo, porque esto es una cuestión cultural y si ya se hizo esta investigación hay que aprovecharla. No hicieron caso. Ahora estamos tratando de retomar esta investigación para discutir. Y también una cosa muy importante es información hacia los niños. O sea, los niños tienen que estar conscientes de por qué no salen a recreo o por qué este día no van a ir a jugar fútbol en la tarde fuera de su casa, ¿no? O sea, toda una serie de cosas, pero es a nivel incluso familiar. Y entonces los lineamientos integran los resultados de una consulta con miembros de la organización civil con interés en su agenda por el tema de la contaminación del aire. O sea, ellos hicieron una consulta con organizaciones interesadas en contaminación atmosférica. Y yo les dije, que sé que no les gustó, pero igual, se los dije, le digo, eso no se debe hacer, porque ustedes están haciendo una evaluación de gente interesada, ese es un sesgo, ¿sí? Ustedes deberían haber hecho una investigación con personas, con organizaciones que no están interesadas, porque queremos llegar a esas organizaciones. Estas ya de por sí están interesadas y tienen una agenda de contaminación atmosférica, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué van a hacer con ese comentario, pero creo que hubiera sido mucho más rico con otro tipo de organizaciones. Y entonces, derivado de estas investigaciones sociales, que se concluye que el uso de la IMECA requiere mejorar su comunicación y confianza, por lo que se debe buscar que sea una herramienta de conciencia ciudadana y acción social. Entonces, se supone que esta fue la primera reunión, ahora van a tener, no sé si ya tuvieron una reunión con expertos internacionales, que seguramente son a quienes les van a hacer caso, porque así ya sabemos cómo somos, ¿no? Y entonces es necesario contar con un índice nacional de calidad del aire en México para informar a la población de manera clara, oportuna y continua sobre los niveles de contaminación atmosférica y los probables daños a la salud que ocasiona y las medidas de protección que la ciudadanía puede tomar. Yo realmente espero que este esfuerzo que está haciendo este grupo de colegas tenga una buena repercusión. Yo creo que la discusión de hace 3 semanas fue muy buena, muy exitosa. También espero que tomen lo mejor de estos expertos internacionales, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, bueno, yo no me niego a que vengan a darnos asesoría, pero siempre esas asesorías deben de estar dentro de un contexto nacional y de necesidades particulares. ¿Cuáles serían las conclusiones? Bueno, la evaluación de la Agencia de Investigación del Cáncer mostró un mayor riesgo de cáncer de pulmón con el aumento de niveles de exposición a partículas y contaminación del aire, o sea, esto ya es definitivo.